Bendecidos mis amados hermanos, este domingo que Dios ha creado para darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo, para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, el cual todo se somete, todas las cosas se somete, decía el jueves, todo lo que tiene nombre se somete a ese nombre, dobla sus rodillas delante de ese nombre. Gracias al Señor porque podemos estar nuevamente juntos virtualmente, pero estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, estamos escuchando la palabra de Dios y esa palabra va a revelarnos día tras día. Vamos a desarrollar una conciencia de justicia, que eso es lo que estamos hablando los domingos. La justicia, justificados por fe. Gracias, hermanos, porque cada vez que está esta enseñanza por medio de un video, ustedes están atentos a escuchar, a recibir, a entender. Yo sé bien que hay algunas otras cosas que todavía tenemos preguntas, pero conforme vamos avanzando, vamos a ir teniendo respuesta de parte del Espíritu Santo a través de la palabra y estaremos cada día más claro de lo que estamos aprendiendo. También quiero agradecer, como todos los primeros domingos de cada mes, a aquellas personas generosas, aquellas personas con entendimiento, aquellas personas con sabiduría, aquellas personas que han llegado a comprender lo que es diezmar, ofrendar, impactar, no solamente como para desatar una bendición, sino, y cuando hablo de desatar es manifestar, más bien esa es la palabra correcta, para manifestar la bendición, porque dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido bendecidos, por tanto bendecimos. Dice Deuteronomio dice bien claro que conforme Dios nos ha dado, así nosotros le damos a la obra de Dios. Y a través de esos diezmos, ofrendas y pactos es como avanza estos mensajes a muchas personas que sé bien que los están escuchando y están siendo transformadas, renovadas, están teniendo un entendimiento, están siendo iluminados sus ojos, se están abriendo los ojos espirituales a una verdad que siempre ha estado ahí, escrita, pero que ahora como que nos está llegando esa luz a través de estas enseñanzas. Muchas gracias por estar siempre atentos en lo que es diezmar, ofrendar y pactar. Y cuando dije que son que entienden, que son sabios, es porque, como dije anteriormente, están entendiendo lo que están haciendo. No hay cosa más tremenda como en el legalismo, que hacíamos las cosas por obligación, por miedo, por ganar algo, pero no. Sabemos bien que estamos bendecidos y si somos bendecidos vamos a bendecir a los demás. Pero bueno, gracias a cada uno de mis hermanos, hermanas, hermanos, amigos que siempre están atentos en sembrar, porque es una siembra y una cosecha. Eso sí lo habla el apóstol que enseña gracia, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra hoy, domingo, primer domingo de este mes de diciembre. Hoy estaremos hablando acerca, disfrutando de la justicia de Dios, disfrutando de esa justicia de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, en la versión NBV. Dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en la cual nos mantenemos firmes. Y en el cual nos mantenemos firmes, dice, incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar. Ese gozar es porque estamos disfrutando. Ese gozo está en nuestro espíritu. Se manifiesta lógicamente en el alma, se manifiesta incluso en el cuerpo. Nos reímos, danzamos, brincamos, silbamos, todo lo que nos enseña el Señor cuando es alabanza, cuando tenemos ese gozo. Dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile.
Pues este gozo de todo el bien de Dios, de la gloria de Dios, dice que nos gozamos en esa esperanza, nos gozamos de la gloria de Dios, de todo el bien de Dios. Ahora vamos al repaso del domingo pasado. Hemos visto que a Abraham le fue contada por justicia porque creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. No solamente creyó de Dios, sino que le creyó a Dios. Las mismas bendiciones que recibió Abraham por la justicia que Dios le dio son nuestras también. Pues sí, que deberíamos de analizar, estudiar, investigar las bendiciones. Yo apenas di 3 bendiciones básicas de lo que es las llegó a producir la justicia que Dios le dio a Abraham. Abraham se miraba a sí mismo, esto era en el estado de fe. En ese momento Abraham, como era por fe que recibió todas las cosas, Abraham lo que hacía era mirarse a sí mismo con los ojos espirituales como Dios lo veía. Vimos que Abraham, en el lugar de decir Dios proveerá con el sacrificio que iba a hacer, que Dios le llamó a hacer, él dijo, Dios se proveerá. Porque el llegar a proveerse Dios, estamos siendo bendecidos nosotros. La provisión es con nosotros también. ¿Por qué? Porque somos uno con Dios. En el momento, debemos de entender esto, que toda necesidad ya fue suplida. Pues sí, lo que necesitamos ya está hecho. Ya Dios lo hizo. Lo que tenemos que aprender es a recibirlo. Lo que tenemos que aprender es a disfrutarlo. Lo que tenemos que aprender es a vivir en esa bendición que ya Dios nos ha provisto. Por eso cuando Abraham dijo, Dios se proveerá, también él estaba entrando en ese lugar, aunque no había nacido de nuevo, pero era la justicia de Dios por causa de esa fe. Vamos a ver, recibiendo el don de justicia. Lo hemos visto en Romanos capítulo 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Esto es uno del verso principal que estamos teniendo los jueves de lo que es reinando en vida. Está interesante. Vimos el primero. Ayer les hice una pregunta a mi esposa y a mis hijos y les preguntaba de que ¿cuál fue el primer rey que hubo en la tierra? Y entonces ellos empezaron a decirme unos David, otros ahí, todo. Y le digo, no. Y me dice, ¿cuál? Le digo, Adán. La Biblia dice que Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que reinara. Así dice una versión, para que reinara. Muchos creyentes les cuesta recibir de Dios, no por falta de fe, como dicen algunos en las predicaciones. A usted le hace falta fe, tenga más fe, use la fe, maneje la fe, haga crecer la fe. No, pero no es por eso que muchas veces no se recibe, sino por una conciencia de condenación, y lo hemos hablado esto, una conciencia de condenación. Se enseña mucho a los justificados por Cristo que si pecan, no reciben nada de Dios. Y me gusta estar repitiendo en esta área, porque es necesario que nuestra conciencia sea totalmente renovada por la palabra de Dios, por esta verdad. Porque muchas veces en el momento que confesamos, y vamos a ver algunas prácticas que tradicionalmente nos enseñan, que están totalmente fuera del nuevo pacto. Les están enseñando a tener fe en su propia justicia y no en la de Dios en sí. Peco y como fallé, entonces ya ahora la bendición no está. Algunos hasta dicen, usted no está bendecido porque falló. No, momento. Fuiste bendecido, dice la palabra de Dios en Efesios 1:3. Pablo dándole gracias al Padre
de Jesucristo, dándole la gloria al Padre de Jesucristo y el Padre nuestro. Y dice que porque nos bendijo, y lo que Dios hace, no lo deshace. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Señor, creemos en su obra terminada, por tanto, entonces somos justificados por fe. Estamos creyendo. Entonces, le están enseñando a tener fe en su propia justicia y no en la de Dios. Sí, yo tengo que hacer algo y mantenerme. Ahora soy salvo, ahora soy justo, ahora tengo que hacer algo y frenarme y luchar en la carne. Sí, va a haber cambios lógicamente en nuestras vidas. Dije que el próximo año, en el mes de enero, los jueves estaré hablando acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y estaré hablando del cambio, un cambio pero sin esfuerzo. Porque muchas personas y muchos cristianos están frustrados porque se están esforzando a algo, a no fallar, están haciendo en sus fuerzas, viendo a ver cómo no caen nuevamente en esa área de pecado, y vuelven a caer y se levantan otras y vuelven a caer. Bueno, es porque lo están haciendo en su propia justicia, en su propia fuerza. Pero cuando entendemos, cuando nuestra mente, cuando nuestra conciencia, cuando nuestro entendimiento llega a ver con los ojos iluminados por nuestro Señor Jesucristo, de que la justicia depende de Dios, entonces vamos a permitir que la justicia produzca santidad, produzca liberación, produzca frutos del Espíritu. Abraham cometió muchas faltas, pero como creía en lo que Dios le había dicho, sin importarle las faltas que tuviera, manifestó la promesa. Si vemos a Abraham, mintió. Vendió a la esposa que no se la compró porque el rey se dio cuenta que era la esposa de él, porque él dijo que era hermana de él. Mintió. Hizo muchas cosas. Dios le dice que salga de su parentela, solo él y su esposa, pero se lleva a Lot, su sobrino. Desobedeció. Y todavía así viene Dios y le da una promesa y él por fe recibe esa promesa. No caminó en su propia justicia. No con esto estamos justificando en fallar, al contrario, sino que lo que estamos viendo es cuando nos damos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando sabemos que es la gracia de Dios, cuando nos damos cuenta que es la justicia de Dios, va a haber cambios en nuestra vida. Pero mientras estemos esforzándonos, como dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu es el Espíritu de gracia. Va a haber una transformación en nuestra vida. Va a haber cambios en nuestra vida. Y no estoy hablando del Espíritu, porque el Espíritu es transformado una vez que recibes a Jesucristo. Estoy hablando de la manifestación de ese Espíritu, que es totalmente nuevo. Va a cambiar todo lo que es el alma, mente, emociones y voluntad. Hemos pensado que recibimos la abundancia de gracia y el don de justicia solo una vez para ser salvos. Si creemos que, bueno, ya nos justificó. Recibimos la gracia como que es un regalo para ser salvo, para el perdón de pecados. Pero en griego está en un participio presente activo. O sea, que sigues recibiendo de la abundancia y de la gracia y del don de justicia. Lo dice Juan 1:16. O sea, continuamos viviendo. Es un estilo de vida. Ustedes me han escuchado mucho hablar de que es un estilo de vida la oración, es un estilo de vida el ayuno, es un estilo de vida la lectura de la palabra, es un estilo de vida
Ahora, esto es, sí, recibimos, es la puerta, recibimos la justicia de Dios, pero no solo fue para ese momento, sino porque vamos a vivir día tras día igual la fe. La fe no es solo para un milagro, no para solo salir de una situación negativa, sino, o para recibir algo. No, no, es un estilo de vida, cada momento. En el día, cada minuto, cada hora, vivimos en fe. Cuando hablemos de fe ahora en enero, los vamos a dar cuenta. Esa fe natural y esa fe sobrenatural que Dios nos ha dado. Vivimos en esa fe. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. O sea, regalo sobre regalo. Regalo sobre regalo. Recibí el regalo de la justicia que me produjo salvación, perdón de pecados. Ahora voy a vivir con otros regalos, recibiendo ese regalo de justicia, recibiendo esos regalos del poder de Dios, y estaré recibiendo o tomando más cosas de las que Dios nos ha dado, de tomar de las bendiciones de Dios. Especialmente cuando fallamos es cuando más necesitamos recibir la abundancia de gracia y el don de justicia. ¿Por qué? Porque es el momento donde nos sentimos mal emocionalmente. Y si no tenemos una conciencia clara, nos vamos a autocondenar. Se nos enseña en fe que cuando hay escasez, lleguemos a confesar prosperidad. Ejemplo, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice que confesemos la escasez. No dice que confesemos la ruina. No dice que confesemos lo que no tenemos. Sino que dice que confesemos, que nos enseña la fe, que confesemos la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 13 dice, por cuanto creí, confesé, conforme a lo que está escrito. Sí, voy a confesar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. De igual manera, se nos enseña en la enfermedad. No confesar la enfermedad. Ese es caminar en fe. No confesar la enfermedad. Se nos enseña Romanos 4:17, donde dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Pero también 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, esa la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Entonces, pongan atención a esto. Caminar en fe no es confesar lo que me está sucediendo. Caminar en fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. La convicción de lo que no veo. Todavía no se ha manifestado eso. Por tanto, tengo que pararme firme ahí. Ahora, la pregunta es esta, que quiero llevarlos. ¿Por qué cuando fallamos se nos enseña ir a confesar los pecados en lugar de confesar la justicia de Dios? Abraham caminó en fe. Me imagino que cuando Abraham fallaba, se agarraba de lo que Dios había dicho. Me imagino que cuando Abraham pasaron los primeros 5 años y no veía la promesa de que había un hijo, seguía confesando. No decía, ya no va a pasar nada. Seguro fue que no escuché a Dios bien, me equivoqué. Seguro fue que, como dicen algunos pastores, me acosté lleno. Seguro fue que por mi desobediencia, por todo lo que hago mal, no voy a recibir. No. Abraham, tanto es así que el mismo Dios
le cambió el nombre y le empezó a decir Padre de Naciones. Abraham, Padre de Naciones. Se llamaba Abraham, pero le cambió y le dijo Abraham, Padre de Naciones. Abraham duró años de años llamándose Abraham. Llamándose Abraham, Padre de Naciones. Entonces, ¿por qué se nos enseña? Yo sé que 1 Juan capítulo 1, y lo hablamos un día acerca de por qué Juan le está hablando a este pueblo de esa manera de la confesión del pecado, y era porque estaba entrando la doctrina de los gnósticos, donde decía que no existía pecado o que nunca ha existido pecado y todas estas cosas. Por eso debemos de escudriñar y estudiar correctamente la palabra. Pero bueno, porque cuando fallamos se nos enseña a ir a confesar los pecados en lugar de confesar la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, y es que es algo tremendo, porque entre más confesamos el pecado, entre más confesamos la enfermedad, entre más confesamos los problemas, estamos enfocados ejerciendo fe ahí. Pero cuando empezamos a confesar las palabras, que dice Isaías 55, verso 10 al 12, dice que esas palabras no volverá vacía, sino que prosperará conforme a lo que Dios ha dicho. Por tanto, nos enseña a confesar la palabra de Dios. Entonces, cuando fallamos, en lugar de llegar a decir, Señor, falló otra vez, qué vergüenza, qué problema, no voy a recibir, estás con una conciencia de pecado, estás orando incorrectamente, estás ejerciendo fe incorrectamente. El Señor dice, he puesto los ojos en el autor y consumador, Jesucristo. Ahí es donde vamos a mirar. Entonces, cuando fallamos, sí, fallamos, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Lo dice Santiago. Entonces, eso significa que si fuera por no pecar, nadie podría caminar y recibir las manifestaciones de las bendiciones de Dios. Pero a ver, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a empezar a confesar, vamos a empezar a caminar en fe. Vamos a empezar a caminar creyendo lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Que tú eres la justicia de Dios. Pastor, ¿y ese fallonazo, ese pecado? Pues lo que tienes que confesar es, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que me está enseñando Dios. Cuando tienes una dolencia, por su llaga he sido sanado. Cuando tienes una necesidad económica, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Eso es lo que vamos a confesar, la palabra de Dios. Claro, al estar confesando la palabra de Dios, confesar, porque algunos creen, pero no confiesan. Perdón, dije incorrectamente. Todos los hijos de Dios creen, pero no confiesan la palabra. La Biblia me dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10, del 8 al 10. Por tanto, fe es creer lo que Dios ha dicho, pero también fe es hablar, la acción de fe. Dice Santiago 2:26 que la fe sin obras está muerta. Ahora, yo quiero saber, y lo dijimos un tiempo atrás, y puede ser que ahora en enero lo vuelva a repetir, pero ¿cuáles las obras, las acciones de fe? Sencillo. Visualizar. ¿Cómo te estás viendo? ¿Como pecador? Te estás negando lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que estás confesando? Debemos de confesar lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Por tanto, al estar creyendo lo que Dios dijo, estar creyendo y basado en lo que Dios dijo, conforme a la palabra, y confesarlo, mira hermano, nuestra mente va a ser
cambiada, transformada nuestra alma. Nuestro entendimiento va a ser renovado porque estamos confesando. A ver, ¿qué hizo el Señor cuando se encontró? Y lo he dicho varias veces. En Génesis capítulo 1 se encontró la tierra vacía, en tinieblas, en un gran abismo. No dijo, mire qué mal está esto. ¿Quién me echó a perder esta situación? No. Él lo que dijo lo primero es, sea la luz. Había que empezar a hablar lo que no estaba en ese momento manifestado. Y al confesarlo, lo manifestó. Igualmente cuando nosotros fallamos. Cuando fallamos, pastor, pero voy a seguir fallando. Siga confesando, siga confesando. Manténgase confesando lo que Dios dijo. Vamos a aprender a caminar en fe porque la justicia de Dios la obtenemos por fe, la manifestamos por fe. La gracia de Dios la recibimos por fe y vivimos por fe. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 lo dice. No es nuestra obediencia que nos justifica. Es la obediencia de Cristo la que nos justifica. No es nuestra obediencia. Es que usted tiene que obedecer para que Dios haga esto. Es que usted tiene que obedecer. Y los desobedientes y los desobedientes y Yo escucho, incluso a veces mandan en la comunidad algunas tarjetitas ahí. Y yo veo, si obedecieres atentamente la voz, Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedecieres atentamente la voz de Dios y la guardares, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Si obedecieres. ¿Quién obedeció los mandamientos? Si obedecieres atentamente la voz, los mandamientos de Dios, ¿quién obedeció esos mandamientos? Solo Cristo Jesús vino e hizo la obra. Obedeció. Y entonces, por medio de la obediencia, vamos a Romanos capítulo 5, verso 19. Estoy hablando de la justicia, del caminar en fe, de disfrutar de esa justicia gloriosa y maravillosa. ¿Se recuerda que era justicia? La justicia de Dios es el nacimiento que tuvimos o el nuevo nacimiento que tuvimos sin pecado. No existe pecado en nosotros. Al nacer de nuevo, el pecado está flotando en nuestro alrededor. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Verso 1, que el pecado nos está siempre llegando y atacando. Sí, está ahí, pero nosotros no somos pecadores salvados por gracia. Nosotros nacimos de nuevo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice, les dije que Romanos capítulo 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de uno. ¿De quién? De Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién somos justos? Por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. No es por nuestra obediencia que somos justificados. No es por nuestra obediencia que somos bendecidos. No es por nuestra obediencia que somos benditos. No es por nuestra obediencia que somos sanos. No es por nuestra obediencia que nosotros somos felices. Es por la obediencia de Cristo Jesús a Dios. Como Cristo y yo, y como Cristo y usted, es uno. Por tanto, como Él obedeció, tú estás en esa ecuación. Eres uno con Él. Eres bendito. Por tanto, lo que tenemos que creer es lo que Él nos dice. Eso es lo que hizo Abraham. Pastor, pero esto nos va a dar, porque esas son las ideas que hay. Esto nos va a dar licencia para pecar. No. Entre más tú conozcas a Cristo, entre más tú te conozcas en Cristo, entre más tú veas la posición que tú tienes en este reino de Dios, de justicia, mire hermano, menos se va a fallar, menos se va a pecar. La ley nos lleva a que
Pongamos la fe en la obediencia de nosotros y no en la obediencia de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra obediencia, cuando ponemos la fe en nosotros, en la obediencia, ahí donde caemos en depresiones. Nos sentimos deprimidos, desanimados, estresados. ¿Por qué? Porque está viniendo a nuestra mente pensamientos. Estás así porque no obedeciste. Estás llevando palo, como dicen algunos popularmente, porque no obedeciste al Señor. Es porque no te has vuelto a Dios. Es porque todo es condenación, 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 condenación. Lleva esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Según de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y note algo, derribando estos argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. O sea, este pensamiento está conforme a la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra escrita. ¿Está conforme a la palabra de Dios? Si no está conforme a la palabra de Dios, lo desecho. No tiene nada que ver conmigo. Si un pensamiento me llega y me dice: Arnoldo, no obedeciste en esto. A ver, voy a ponerlo como se usa tradicionalmente. Ok, hoy en la mañana no oré. No hice mi devocional. Que por cierto, y quiero aclarar por algunos pensamientos de algunos hermanos, hasta aquí, gracias al Señor, no he dejado de hacer mi devocional en las mañanas. Sea a las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana. Que ahora lo estoy haciendo más a las 5 de la mañana. Y no por obligación, sino porque es algo que me nace de mí. Esa frase lo usan mucho. Es que me nace, sí. Es que me nace estar ahí, hablar con el Padre. No solamente hablar porque paso en un estilo de vida todo el día. Estudiar, escudriñar la palabra, investigar, leer las escrituras, prepararme para darles un mensaje. Eso es un estilo de vida. Eso no es ni por obligación, sino porque sencillamente me nace. Es producto de mi nueva naturaleza. Es producto de mi justicia. Es producto de lo que creo. Quiero decirte algo. Hay algo tremendo. Cuando usted está creyendo en algo, usted siempre lo está hablando. Usted siempre lo está confesando. Usted siempre está ahí. Así es cuando creemos en nuestro Padre, estamos hablando con Él. Cuando queremos conocer más de su naturaleza, estamos ahí. Y es algo que nos deleitamos. Yo paso horas deleitándome en esto. No me doy cuenta. Yo le digo a mi esposa, se me va el tiempo rápido. ¿Por qué? Porque me estoy deleitando. ¿En quién? En Él. Saboreándolo. Gustando. Leo cosas que digo, wow, yo no las había leído. Nunca lo había entendido de esa manera. Lo disfruto. Pero cuando llegan esos pensamientos, Arnoldo, ejemplo, estaba poniendo un ejemplo, hice un paréntesis. Arnoldo, no, hoy hiciste el devocional. Hoy te va a ir este día mal. No, momento. Isaías 3:10 dice, dile al justo que le irá bien, no porque hizo o porque dejó de hacer. Porque
si le va a ir bien porque hizo y dejó de hacer o dejó de hacer, eso significa nuestra propia justicia. Y vimos en Isaías 64:9 que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia, sino por la justicia de Dios. Y no me voy a sentir condenado. Ese día sucedió algo y no fui a hacer mi devocional, a orar. Y entonces muchas personas, como usted no hizo su devocional, como usted, este día no te va a ir bien porque no obedeciste al Señor. Y nos dicen, eres un desobediente. Yo quiero hacer las cosas porque me nace. Diezmo porque me nace. Ofrendo porque me nace. Es parte de mi naturaleza divina. Pacto porque me nace. Ayuno porque me nace. Me congrego porque me nace. Estoy reunido virtualmente porque me nace. Predico la palabra de Dios porque me nace. No por obligación, sino porque es un deleite. Es mi pasión. Una vez estaba en unos cursos del seminario de liderazgo y recuerdo que en medio de la clase yo dije, es que pastorear para mí es una pasión, predicar es una pasión, escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras es una pasión. Y la profesora se volvió y me dijo, qué bueno que se entienda de esa manera las cosas. No por obligación, porque cuando a mí me obligan a hacer algo, lo haré varias veces, varios meses, pero después lo dejo. Así hay muchos cristianos que han dejado de hacer muchas cosas, han dejado su estilo de vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque lo empezaron por obligación y todo era una obligación. Y yo recuerdo, Dios mío, cuando yo tenía que orar mínimo 1 hora diaria. Mínimo. Como creyente, como pastor tenía que orar 3 horas diarias. Y se me hacía tan pesado 1 hora. Y ya cuando llegaba a la hora, Dios mío, me quedaban 2 horas y estaba a puro reloj viendo a ver qué momento, ya no estaba ni orando, mi mente no estaba en eso, estaba viendo en qué momento cumplía con el requisito. Ay, pero ahora paso horas con el Señor disfrutándolo porque no es una obligación, es una pasión. Es una inspiración de mi naturaleza. Todo lo que hago en el Señor es por una inspiración. Es por su amor en mi vida. He entendido cuánto Dios me ama. He entendido cuánto Dios me ama. Por tanto, ese amor me envuelve. Dice Oseas, me atrae con cuerdas de amor. No hay cosa más hermosa que estar enamorado, apasionado. Gozaba, cuando enseño estas cosas, le decía que a los hermanos que cuando yo era novio de mi esposa, caminaba horas en aguaceros, horas caminando, hasta que ya llegué a tener mi moto y yo era jovencito, empecé a ir en moto. Tenía 18 años. Cuando ya compré mi moto, pero no me detenía nada. Era un deleite. Yo quería estar ahí. Ese es el cristianismo. Disfrutar a Dios, disfrutar a Cristo, conocerlo más, experimentarlo, verlo actuando con las personas, viéndolo hacer milagros, sanidades, prosperidad a otros hermanos. Me deleito, y los que me conocen saben de esto. Me deleito cuando Dios se manifiesta o ustedes manifiestan una bendición, como una casa propia, como su carro, como una sanidad, como un milagro. Yo lo disfruto como si fuese
Y es realmente que me haya sucedido a mí, porque como soy un miembro del cuerpo de Cristo, y lo que sucede al cuerpo de Cristo, bueno, yo lo recibo y lo siento y lo disfruto. Por eso, mire, hermano, todo pensamiento que me venga a decir, no es que hiciste esto mal, fue que no creíste en esto. No, no es que no creí, tal vez fue que creí incorrectamente, pero no es que no creí. Esa es una de las cosas que están enseñándole a la iglesia. Es que usted no cree, o es que usted tiene muy poca fe. No, 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 no. Pastor, pero Jesús lo decía, sí, pero en el antiguo pacto, el nuevo pacto es diferente. En el antiguo pacto Jesús decía que sea conforme a tu fe. En el nuevo pacto es conforme a la fe de Él, según Gálatas 2:20. Vamos a dejarlo ahí para enero, que estaremos hablando acerca de esto. Cuando crees lo correcto, vives lo correcto. Cuando crees en la justicia de Dios, hermano, lo que se va a manifestar es justicia. Se va a manifestar. Todavía así, en el antiguo pacto dice que conforme a tu fe será hecho. Si yo creo correctamente, conforme a mi fe, que voy a traer. Pero si incluso creo en el nuevo pacto, que es la fe de Dios, que es la correcta, pues, ¿qué va a suceder? Lo correcto. Por tanto, yo voy a creer la justicia de Dios, y entre más aprendo acerca de la justicia de Dios, entre más conozco la justicia de Dios, entre más conozco mi posición de la justicia en el reino de Dios, más se va a manifestar, porque es la fe de Dios. Esto es lo que debemos de entender para grandes cambios en nuestras vidas, y esto lo estaremos hablando los jueves del próximo año con la ayuda del Señor. Y ya estoy revolucionado, porque ya me propuse este mes ya a empezar a organizar la enseñanza, a estudiar más la enseñanza de los jueves y de los domingos. Los domingos que estaremos viendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres poderoso en Cristo. Tú eres poderoso, pero no voy a entrar ahí. Y los jueves viendo acerca de todas estas cosas gloriosas. Los domingos estaremos viendo la fe. Los jueves estaremos viendo lo que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Estaremos viendo eso, y dije que tú eres poderoso. Vamos a ver cambios en nuestra vida. Va a cambiar esa situación de escasez en prosperidad. Vamos a ver el cambio de lo que es la enfermedad en sanidad. Vamos a ver los cambios que van a haber en los hogares, en las empresas. Vamos a ver tantas cosas gloriosas y maravillosas. Cambios. Este año que viene de cambios. Cambios. Y el primer cambio viene en tu vida, tu alma, con una no nueva, sino con una revelación de esta palabra, con un avance más de esta palabra. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a cambiar el entendimiento para que comprobéis, para que disfrutemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no se ve la manifestación más de las bendiciones en la iglesia como Abraham? Romanos 4:13 al 14, ya lo dijimos un poquito, pero vamos a entrar más profundo en esto. Dice Romanos capítulo 4, verso 13-14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Subraye, heredero del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Sino por la justicia de la fe. Oigan, no por la ley, no por lo que hago, sino por la justicia de la fe que es Cristo Jesús.
Somos herederos del mundo. Un día dije, sentámonos y empecemos a meditar y a pensar que somos herederos del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Por eso dije antes, que antes de que usted tenga la necesidad de algo, ya Dios lo ha provisto en el mundo espiritual. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Sí, que si algo tengo que ganármelo en Cristo Jesús, ya no es de fe, es de paga, dice Romanos 4:1 en adelante. Por tanto, se anuló la promesa. Ya no hay una promesa, sino que lo que yo hice fue ganármelo. Y este asunto no es por méritos, este asunto es por fe. Se nos ha enseñado a poner los ojos en la ley. Pensamos que cuando fallamos perdemos la manifestación de la bendición, ya lo dije. Y eso yo escucho todavía hermanos hablando. Y hermanos que les he enseñado por un tiempo, y cuando los oigo hablar o cuando escriben algo o me escriben algo, yo me quedo pensando, Dios, todavía necesito, porque esa conciencia todavía no ha sido renovada totalmente, ese entendimiento, porque me usan frases y me dicen cosas de la ley y tienen una mezcla, ley con gracia, ley con justicia. Debemos de dejar de tratar de manifestar las bendiciones por méritos propios, dejando a un lado la gracia, que es un regalo no merecido, y del don de justicia. Sino que es por méritos. ¿Qué hago? ¿Cuánto tengo que orar? Y óigase bien, dije que yo oro. ¿Cuánto tengo que orar? Para que Dios me dé algo. No, un momento. Usted no tiene que orar para que, ¿cuánto tiempo para que Dios le dé algo? No. Te tiene que creer. Y cuando tú crees que ya te lo dio Dios, entonces ore. Y ore con autoridad. Se nos dice que si no obedecemos a Dios, las bendiciones de Abraham no se manifestarán. Ya eso lo dije también. Cuando creamos en la justicia de Dios, entonces se manifestarán las bendiciones sin esfuerzo, sin pujar. Recuerdo la enseñanza de parir las cosas. Y eran madrugadas enteras. Puje que puje. Se le llamaba en ese momento, esas vigilias, una sala de maternidad. Estábamos pujando porque estábamos para que se manifestara el milagro, y puje que... ¿Cuánta gente, hermano? Pero cuánta gente llegaron a frustrarse porque pujaron. Y todavía peor, nos decían que si no sucedía un milagro, entonces lo que estábamos pujando era puro viento, porque no estábamos embarazados espiritualmente. Como que si llegara a depender estar embarazados de nosotros y no del Espíritu Santo. ¿Cómo quedó María embarazada? Por el Espíritu Santo. Pero bueno, otro día estaremos hablando de eso. Y entonces nos empezaba a hablar, debemos de pujar una iglesia, y éramos a orar, y era sudar, y usted sabe que el sudor, lo habla en Génesis 3, que ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Sudor significa esfuerzo físico. No es, para que se entienda, un esfuerzo espiritual. Entonces, muchos dicen, es que estar en fe es tan duro y hay que hacerle, porque lo está haciendo por esfuerzo físico. La fe nos enseña, que veremos el próximo enero con ayuda del Señor, que ya nos queda muy cerquita, estaremos viendo que fe es reposo, descanso. Eso es lo que... Fe no es aquello que hay que pujar como se nos enseñaba. No. Por eso vamos a hablar de cambios sin esfuerzo.
Cambios que no es según nuestra fuerza natural. Cambios en la fuerza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que las bendiciones de Abraham era justicia, salud, que es rejuvenecer también lo físico, físicamente, y riquezas materiales. Todo esto sucede porque nos miramos a la palabra de Dios, que es nuestro verdadero estado. La Biblia te dice cuál es tu posición. La Biblia te dice cómo tú eres. A ver, dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria que vamos a ver en ese espejo, la gloria del Señor, no lo que has fallado, no los pecados que has cometido, sino que lo que vas a ver ahí es la gloria de Dios, y entre más tú veas y veas y veas la gloria de Dios, más se manifiesta esa gloria que está dentro de ti. Dice, somos transformados de gloria en gloria, de bien en bien, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? No es un esfuerzo, sino que me dice que miremos la gloria de Dios. Que estemos viendo la gloria de Dios. Y nos muestra la palabra la gloria de Dios. Esto es lo que realmente debemos de creer. 2 pasajes para terminar porque se me fue el tiempo. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, el verso 1 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Si usted lee los versos, el contexto está hablando de la justicia y del alimento, que es la palabra. Por tanto dice, el bien y la misericordia me seguirán. No dice me seguirán cuando yo haga o deje de hacer, sino que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá. El bien me seguirá, la misericordia, que son nuevas cada mañana, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia, el que sigue tomando cerca de la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Amados hermanos, esperamos un mes de diciembre glorioso, maravilloso. Me gusta diciembre por 2 cosas. Una, porque recordamos, aunque sabemos que todos los días, pero se celebra el nacimiento de un rey, Jesucristo. Y segundo, porque es el mes que cumplo años. Entonces, por eso me gusta tanto. Pero quiero decirte que este mes, si nos aplicamos a este pasaje y a estos pasajes y empezamos a creer lo que Dios ha dicho de nosotros, veremos bendiciones que le fueron dadas a Abraham manifestándose en nuestra vida. Amados hermanos, bendecidos.